Bienvenidos jóvenes a una clase más de matemática. Un gusto poder saludarles, espero se encuentren muy bien. Este día voy a desarrollar el contenido de congruencia de triángulos rectángulos. A modo de recordatorio, un triángulo rectángulo es aquel que consta de un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Los nombres de los lados de estos triángulos rectángulos se llaman cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que tiene mayor longitud. Siempre diferenciamos también o identifiquemos que los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90 grados para que no vayamos a confundir la hipotenusa con un cateto. Además, recordemos que dos figuras son congruentes si tienen los lados iguales y del mismo tamaño. Vamos a ver lo que son criterios de congruencia para triángulos rectángulos. El primer criterio es congruencia hipotenusa-ángulo, es decir, que dos triángulos rectángulos son congruentes o iguales si la hipotenusa y un ángulo agudo son congruentes. Me refiero a que de congruencia recordemos que es igual. Y podemos observar los dos triángulos en el que identificamos la hipotenusa, que es AC del primer triángulo, y la hipotenusa A'C', y el ángulo agudo, ya que estos dos ángulos son los agudos, y el ángulo recto que siempre se denota con un cuadrito. Veamos el siguiente ejemplo. Estos dos triángulos podemos decir que son iguales o congruentes. ¿Por qué? Porque cumplen con el primer criterio de congruencia, que es la hipotenusa ángulo, que significa que en este caso tienen la hipotenusa que mide lo mismo, son congruentes, es 4, y el ángulo agudo también tienen el mismo valor, que es 55 grados. Entonces los dos triángulos rectángulos son congruentes por ese criterio. El segundo criterio es congruencia hipotenusa-cateto, es decir, que dos triángulos rectángulos son congruentes si un cateto y la hipotenusa son congruentes. Y observemos la figura en la que marca lo que es la hipotenusa, que es igual, y uno de los catetos. No especifica cuál, con uno que sea igual es suficiente. Y veamos el siguiente ejemplo. Podemos observar estas dos parejas de triángulos. En el primero, A y B, son congruentes, ya que la hipotenusa, que es 5, mide la misma longitud en el caso del segundo triángulo, y también uno de los catetos mide 4. En la otra pareja de triángulos, en el C y el D, también son congruentes, o estos dos triángulos son congruentes porque la hipotenusa mide lo mismo, 2.82, y uno de sus catetos también mide exactamente lo mismo, que es 2. En la página 115 usted va a encontrar la siguiente actividad en la que les pide que encuentre las parejas de literales que corresponden a triángulos rectángulos congruentes. Usted va a aplicar cualquiera de los dos criterios que he explicado anteriormente. Además, va a realizar el ejercicio 10 y el ejercicio 11, que también va a aplicar lo que son los criterios de congruencia de los triángulos rectángulos. Yo les voy a ayudar con el ejercicio 10 y usted va a realizar el ejercicio 11. Por favor, anotarlo también en su libro para que ya tenga realizado el ejercicio 10. Dice el enunciado: en el triángulo ABC, los lados AB y AC son congruentes, es decir, que son iguales, y por eso están marcados con una rayita. También dice CAD, el punto medio del lado BC, y por eso están marcados con unas crucitas estos dos segmentos, ya que al dividir este segmento AD a este segmento BD, forman dos segmentos iguales. Y nos pide que demostremos que los ángulos ABC, es decir, ABC, en este caso sería el que encierra, es el ángulo B. ABC significa que este ángulo es el que vamos a demostrar que es igual al ángulo ACB, es decir, este ángulo C. Entonces vamos a definir o a determinar la hipótesis, que sería que AB es igual a AC, eso por hipótesis, sabemos que estos dos segmentos son iguales, y que D es el punto medio de BC, también eso es por hipótesis. Ahora la tesis es que demostremos que el ángulo ABD es igual al ángulo ACB.
Ahora, por criterios de congruencia hipotenusa-cateto, podemos nosotros determinar que esos dos ángulos van a ser iguales, porque recordemos que por hipótesis yo ya tengo que estos dos lados son iguales, entonces ya cumplen uno que la hipotenusa, porque la hipotenusa de este triángulo rectángulo es AB. Y de este otro triángulo rectángulo es AC. Entonces, como ya por hipótesis sé que estos dos lados, que es la hipotenusa, es igual, y además los catetos, en este caso el cateto DC y el cateto DB también es igual por hipótesis, entonces yo puedo concluir que estos dos triángulos rectángulos son congruentes. Como son congruentes, ¿qué quiere decir? Que son iguales, y al ser iguales también los ángulos son iguales. Entonces, queda demostrado que el triángulo ABD es igual al triángulo ACB, por lo tanto, los ángulos son iguales. De esa manera va a realizar el ejercicio número 11. Hasta aquí ha llegado la clase de este día. Espero me haya dado a comprender. Los dejo con el siguiente versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga.